Buenos días, bienvenido a su programa radial Ánimo. Soy la abogada Lady Campos, transmitiendo en vivo desde Canadá. El programa de hoy se llama ¿Cómo evitar el chisme? Estamos, acuérdense, en la sesión titulada El poder de la lengua. Y vamos a hablar hoy de Proverbios 18:21. Dice la palabra de Dios: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hemos estado discerniendo con la palabra de Dios ese estudio de la lengua en base a Proverbios, que ha sido muy edificante, nos ha ayudado mucho a nosotras las mujeres para que podamos estar más sensibles para discernir cómo debemos de manejar nuestra boca, cómo debemos de hablar. Y toda vez que las mujeres tenemos cierta inclinación hacia esta área, porque las mujeres hablan mucho. La semana anterior vimos cómo podemos, por la gracia de Dios, tener el poder para hablar menos y guardar nuestra boca, porque también la palabra dice que en las muchas palabras hay mucho pecado. Y la importancia de estas fechas donde se va a reunir mucha gente, vas a ver a personas que no ves hace mucho tiempo a lo mejor, la importancia de que tengamos temor y guardemos nuestra boca, que estas fechas, al ver a estar en reuniones y ver a muchas personas, tengamos mucho cuidado de cómo vamos a hablar, de cómo vamos a manifestar nuestros pensamientos, nuestras ideas, y que Jesús nos ayude, no solamente este mes, sino todo el año que viene. Y vamos a empezar primeramente pidiéndole la ayuda a Dios. Amado Padre, te damos gracias por este día, gracias por este programa, Señor. Gracias por el privilegio que me das de compartir tu palabra, Señor. Gracias porque, Señor, ha sido por ti que este programa persiste, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, tu bendición, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Y también te pedimos que quites toda distracción de la mente de los radioescuchas, Señor, que tú nos ayudes a que no haya fallas en la red, por favor. Y nos encomendamos, Señor, a ti para que tú, Señor, hagas tu obra en este día. Glorifica a tu Hijo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, les estaba comentando de la importancia que tenemos de guardarnos mucho del chisme en todos los días del año, no solamente en estas fechas. Tenemos que guardarnos de cómo usar nuestra boca. Tenemos que tener esa sensibilidad de que todo lo que hablemos edifique, santifique y anime, dé esperanza a las personas. Y la recomendación respecto al chisme de un pastor a su iglesia, esto es lo que él sugiere. Cuando estaba predicando acerca de este tema, él dice que cuando alguien se acerca a nosotros y comienza a decir algo de otra persona, algo que no sea amable o edificante, debes decir lo más fuerte que puedas: no quiero oírlo, no deseo escucharlo. ¿Por qué tenemos que ser tan radicales para evitar el chisme? Durante el transcurso del programa vamos a ir fundamentándolo con textos bíblicos, porque ahí Dios nos explica por qué tenemos que ser radical para no escuchar los chismes. Y en ocasiones Satanás es llamado el acusador. Cuando acusamos a otro, actuamos como Satanás. A través del chisme casi siempre estamos acusando a otro, nos estamos quejando de otro. Hay dos mellizos malvados: el chisme y la calumnia. Estos casi siempre están juntos. Recuerden que estamos hablando en este programa radial del poder de las palabras. Hemos estado hablando acerca de la lengua y sobre cómo nuestras lenguas tienen el poder de herir,
o de sanar. Así de radical. Hemos estado viendo Proverbios 18-21 y nos hemos animado a que memoricemos por lo menos la primera parte de este versículo. Si tú deseas, ponlo en diferentes partes de tu casa donde lo puedas ver a través del día. Y sobre todo la frase que dice, muerte y vida están en poder de la lengua. Hemos estado viendo varios aspectos diferentes sobre este tema enseñados en el libro de Proverbios y hay mucho escrito acerca de la lengua a través de la escritura, pero nos hemos estado enfocando específicamente en lo que el libro de Proverbios tiene que decir acerca de este tema de la lengua. Si no has estado con nosotros en los programas radiales anteriores, te animo a que tú hagas en tu casa tu propio estudio del libro de Proverbios y leas a través de este maravilloso libro que es la Biblia, versículo por versículo, para que veas lo que Dios dice acerca de la lengua, la boca, los labios. También hay otros versículos que tienen que ver con las disputas, palabras airadas, palabras contenciosas o palabras de gracia. Vamos a ponerlas en dos categorías: las áreas donde agradamos a Dios con nuestra lengua y las áreas donde deshonramos, herimos o aún, tristemente, traemos muerte a través de nuestras lenguas. Entonces, continuando con el programa, vamos a ver que vamos a abordar hoy el tema del chisme, que ocupa un lugar en el libro de Proverbios. Muchas veces andamos descuidadas y estamos chismeando por teléfono. No sé si a ti te pasa y no sé si te has arrepentido de esto, si Dios te ha dado convicción de pecado y has sido sensible para arrepentirte de esto. La escritura tiene mucho que decir acerca de esto llamado el chisme. Y una de las características del chisme en el libro de Proverbios es que puede ser mortal, estimada audiencia. No sé si tú lo sabes, pero el chisme de Proverbios puede ser mortal. El chisme puede herir y destruir. Veremos que la boca de las personas necias, como hablábamos en el programa anterior, de las personas malas, es una boca que habla palabras chismosas. Y por otro lado, la calumnia también está muy relacionado con el chisme, pero hay cierta diferencia entre las dos. Hoy la vamos a ver. Joe Stowell tiene un maravilloso libro llamado El peso de tus palabras, fundamentado en la Biblia. Y en el libro sugiere él que la calumnia es el intercambio abierto e intencional de información perjudicial donde una persona comparte con otra información acerca de una tercera persona que está ausente. Esa es una de las cosas que caracterizan a la calumnia, que la persona de la que tú hablas con otra persona está ausente. Usualmente tú no dirías este tipo de palabras si la tercera persona estuviera en el mismo salón, ¿verdad? Es información que es dañina a la reputación o al carácter de esa persona. De manera que es un intercambio abierto o intencional de información perjudicial. En eso consiste la calumnia, estimada audiencia. El doctor Stowell dice que el chisme, por otro lado, se produce a menudo en el contexto de una charla ociosa o descuidada. Pensemos muy bien lo que vamos a decir antes de hablar. Los dos, el chisme y la calumnia, son muy perjudiciales y peligrosos. Fácilmente podemos caer en el chisme cuando no estamos pensando. Cuando tú no estás pensando, puedes caer fácilmente en el chisme. Y quizás no sea intencional, quizás tan solo se trate de un grupo de mujeres hablando, que se juntan y comienzan a hablar acerca de cosas que han escuchado, visto, experimentado o escuchado de otros. En el contexto de charla descuidada, a lo que se refiere el doctor Stowell, podemos terminar pecando con nuestros labios, porque no tenemos cuidado de lo que estamos diciendo. Por otro lado, la palabra calumnia significa manchar, encontrar defectos o hablar en contra de. Esa es la calumnia. Es interesante que en el lenguaje original del Nuevo Testamento,
que era el griego. La palabra que a menudo es traducida como calumnia es también la palabra de la cual obtenemos las palabras. Fíjense cuáles palabras son: endiablado o diabólico. Tú dirás, ¿cuál es la conexión entre calumnia, endiablado y diabólico? Hay una conexión real y cercana. ¿Quién es el calumniador original? Tú ya sabes quién es el calumniador original. Es Satanás. ¿Por qué? Porque él es el acusador de los hermanos. Eso dice Apocalipsis 12:10, parafraseado. En la traducción de Reina Valera, la palabra diabólico o diabolos es traducido como calumniador. ¿Qué significa esto? Que si tienes la nueva versión internacional, vas a encontrar la traducción habladores maliciosos. Significa lo mismo que decir cosas maliciosas acerca de otras personas. Aprendemos en 1 Timoteo capítulo 3 que una de las cualificaciones para la esposa de un diácono es un líder espiritual o siervo espiritual en la iglesia. Una de las cualidades para las esposas de los líderes es que no sean calumniadoras. Fíjense qué importante. Literalmente, que no participen en pláticas diabólicas o maliciosas. Eso dice el versículo 11. ¿Sabías que si eres una calumniadora, tú descalificas a tu esposo de tener un lugar de liderazgo espiritual en la iglesia? Como esposa puedes pecar de tal manera con tus labios que tu esposo se va a ver imposibilitado de servir a Dios en las formas en que de otra manera estaría calificado para servir. No solo es cierto que las esposas de los diáconos no deben hablar con calumnia o malicia, sino que es cierto que todos nosotros, casados o solteros, hombres y mujeres, debemos de evitar la calumnia. Cuando calumniamos realmente estamos usando las armas, los instrumentos y los métodos del mismo diablo. Tenemos que tener mucho cuidado y ser sensibles acerca de este pecado. En el capítulo 10 del versículo 18 de Proverbios dice: el que esparce calumnia es un necio. Ese versículo habla por sí mismo, ¿no es cierto? El que esparce calumnia es un necio. Mientras leo este versículo tengo que hacerme la pregunta: ¿hemos sido necios? ¿Tú has sido necia? ¿Tú has sido necio de lo que has escuchado? ¿De lo que dices? ¿De lo que hablas? Y la respuesta es que sí, en muchos momentos hemos sido necias por cosas que hemos dicho acerca de otra persona. Que cierto o no, es un comentario malicioso y diseñado para rebajar la reputación de esa persona, y que fueron palabras destructivas. Gracias a Dios porque nos perdonó este pecado. Si tú te arrepentiste de haber sido una necia, un necio, y le pediste perdón a Dios y restituiste, gracias a Dios porque perdona. Proverbios 16:27 dice: el hombre indigno urde, trama el mal, y sus palabras son como fuego abrasador. ¿Qué significa esto? Hace planes malvados, es receptivo a cosas malas que ha escuchado acerca de otras personas, y esas cosas están en sus labios como un fuego abrasador. Tienes que deshacerse de ellas, tiene que compartirlas con otro. Eso es el pecado. Otra palabra para describir a este tipo de hombre impío o mujer impía es ruin y bajo. La calumnia es una manera fea de usar nuestra lengua. Las palabras de estas personas son incendiarias, se queman como un fuego y arden fuera de control. Mientras meditaba yo en estos versículos, recordé algunas ocasiones cuando yo he sido víctima de alguien que dijo cosas que no eran ciertas. Me dolió tan profundo en ese tiempo y el recuerdo de ello todavía es doloroso. Tengo que ser muy honesta con Dios. Alguien que por descuido llegó a conclusiones que no eran ciertas y las compartió con otros. Dañó mi reputación, dañó mi orgullo, y Dios usó ese momento de una manera santificadora en mi vida, y puedo mirar hacia atrás y darle gracias
a Dios por lo que Él me enseñó a través de este incidente, a través de este pecado en contra mía. Porque dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios todo le es para bien. Aquellos conforme a su propósito son llamados. Pero ahora, amada audiencia, soy instruida al recordar esa ocasión y algunas veces que tengo que confiar mi propia reputación a Dios. A la vez pienso, ¿qué he hecho yo por la reputación de otros? Puede ser que existan diferencias de entendimiento, de doctrina entre tú y otros ministros de algunos aspectos de la escritura, porque suele suceder. Cada persona está en un diferente nivel de fruto espiritual, de discernimiento y de entendimiento también, eso hay que entenderlo. Pero no pongamos a un siervo del Señor bajo una mala luz. No le ayuda a su reputación, porque la situación en la cual se participa no mejoraría la causa de Cristo, ni es necesario decirlo. Simplemente estás diciendo algo que tú sabes, pero no es necesario decir. Tú puedes saber muchas cosas de algún ministro, pero lo tienes que hablar primeramente con él, no tienes que estarlo esparciendo. Tienes que hablarlo primero con el interesado antes de que lo hables con otros con el fin de pedir ayuda. Así nos instruye la palabra, no para chismear ni para calumniar a este ministro, sobre todo por algo que es una diferencia de interpretación de las escrituras. Eso no ayuda a la causa de Cristo, ni ayudas a tu hermano al esparcir este comentario. Si sientes una gran convicción por haber calumniado la reputación de alguna persona, toma tu celular antes que nada y contacta a esa persona de la cual hablaste y restituye con humildad. Estaba equivocada, puedes decirle, no debía haber dado un reporte negativo acerca de un siervo del Señor. ¿Podrías perdonarme, por favor? Eso es algo que hace que restituyamos con el agraviado. Y estoy hablando de cosas que no son pecado, porque si el ministro pecó contra Dios y contra su prójimo, sí necesitas hablar con él y exhortarle en amor y con respeto. También eso dice la palabra. Pero si solamente fue por una mala interpretación o una indebida interpretación de la escritura, eso no es pecado. Tienes que ayudar a este ministro a darle tu punto de vista y orando el Espíritu nos va a guiar a toda verdad. Si tratas con estas cuestiones en la medida en que surgen, vas a evitar el chisme, vas a evitar la calumnia en donde tú estés, en tu iglesia, en tu trabajo, en la familia. Vas a encontrar que puedes colocar un freno en tu lengua, porque no vas a querer hacer este tipo de llamadas muy a menudo para pedir perdón, para restituir. Si humildemente tratas con estas cuestiones a medida que Dios te da convicción, si no la evades, entonces vas a encontrar que Dios las usa para poner tu lengua bajo control. Antes de hablar necesitamos preguntarnos. Esa es otra forma de evitar el chisme y la calumnia. Antes de hablar, pregúntate, ¿es este un buen reporte de esta persona? ¿Estoy hablando lo cierto con esta persona o de esta persona? Filipenses dice que debemos pensar acerca de cosas que son puras, buenas, verdaderas, amables y de buena reputación, de buen reporte. Filipenses 4:8 está parafraseada esta cita bíblica. ¿Es esto un buen reporte? ¿Es cierto? ¿Has verificado tú lo que estás comentando? ¿Es verdad lo que estás diciendo? Aun si es cierto, ¿es bueno y necesario que lo digas? ¿Es necesario que estés llenando espacio en una plática con esas palabras? Lo más importante, glorifica a Dios lo que estás diciendo. Va a llevar a la unidad de la iglesia, a la unidad de la familia, a la unidad en tu trabajo, a la unidad con tu vecindario. Algunas de nosotras tenemos problemas con el silencio y siempre tenemos que intervenir y decir algo. Tengamos cuidado. A menudo queremos lucir mejor o sabemos algo que los demás no saben.
Así que intervenimos y terminando diciendo cosas innecesarias. Conócete a ti misma, conócete a ti mismo. ¿Es amable lo que vas a decir? ¿Lo que tú sabes que los demás no saben? ¿Es verdadero? ¿Es necesario? ¿Es un buen reporte? ¿Va a edificar lo que vas a decir? Pienso que es uno de esos pecados que es más prevalente entre nosotras como mujeres, tristemente. Uno de los que más necesitamos confesar al Señor y guardarnos de ello una vez que nos hayamos arrepentido. Es una de las maneras más dañinas en las que usamos nuestra lengua en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades. Podemos producir estragos con el pecado del chisme, estimadas radioescuchas. El chismoso, de acuerdo al diccionario Webster, es una persona que cotorrea o repite conversaciones ociosas o rumores, especialmente acerca de los asuntos privados de otros. No sé si tú has escuchado que luego en el vecindario, en la iglesia, en la familia, te previenen. Ten cuidado, no te acerques a esta persona porque es muy chismosa. O, muy amable, tiene la lengua ligera. O ten cuidado porque no es discreta. Punto. Te previenen acerca, porque a nadie le gusta tener una amistad chismosa. Por lo tanto, menos queremos ser chismosas. Gracias a Dios por su palabra que nos previene. Y al entrar en los proverbios notarás que hay varias palabras relacionadas. La palabra chisme se encuentra en algunas traducciones en español. También encontramos el calificativo de chismoso. El diccionario dice que un chismoso es una persona que esparce escándalo o dice secretos. Vas tú y le confías un secreto a una persona y le dices, por favor, no lo comentes. Y va el chismoso, la chismosa, a esparcir ese secreto que se vuelve un escándalo, porque no hay respaldo de Dios en el pecado. No hay nada que te ayude cuando estás practicando la indiscreción. Murmurar es otra palabra que verás usada en algunas traducciones. Este es sinónimo de soplón o chismoso, un murmurador. Miren algo que les quiero comentar, un paréntesis. Cuando tú trabajas en el área penal, pues tienes acceso a entrar a las cárceles, a platicar con tus clientes y ellos te platican lo que pasa allá adentro. Y una de las cosas, fíjense, en un lugar de como estos, es que en una cárcel el soplón, el chismoso, es una persona muy mal vista. De hecho, castigan al chismoso entre ellos mismos. Y imagínense, si entre gente que no desea portarse bien, y no estoy generalizando, estoy hablando de los casos que sean probados que gente es culpable, si entre ellos no soportan al chismoso, a la chismosa, al murmurador, al que dice los secretos, ¿cuánto más en una iglesia? ¿Cuánto más en una familia con principios? ¿Cuánto más en un trabajo donde hay reglas de conducta para que haya armonía entre los trabajadores? Es interesante, amable audiencia, que en griego la palabra para murmurador comienza con el sonido ps, susurrar. Es cierto que muy a menudo el chisme se transmite detrás del telón, a espaldas de las personas. No lo está uno vociferando abiertamente. Pss, pss, ¿escuchaste que, sabías que, puedes creer que realmente estamos hablando aquí de una calumnia en secreto? Lengua viperina es otra palabra usada en algunas traducciones. El que es chismoso, la que es chismosa, tiene una lengua viperina. Guárdate de ese pecado. Esa lengua viperina consiste en hablar maliciosamente acerca de una persona que no está ahí. Proverbios tiene mucho que decir acerca del chisme, acerca del soplón y del murmurador. Y vamos a ver algunos de estos versículos. Pero antes que nada les quiero comentar. Fíjense que yo antes ya se los he comentado, pero ahorita tiene relación con el tema. Antes de llegar a Canadá,
fui con, bueno, no fui, a mí algunos amigos, con principios cristianos, me dijeron, cuídate mucho de la gente de Latinoamérica en el extranjero, porque es gente que practica mucho el chisme, no es discreta. En cuanto te conozcan, van a querer saber todo de tu vida y no para un buen propósito. No sé si ustedes se han fijado, y lo digo con todo el respeto que se merece la población latinoamericana, porque yo soy una de ellas, pero el chisme lo han vuelto cultural algunas naciones, pero delante de Dios y en todo el mundo, el chisme y la calumnia es un pecado, no es privilegio de unos países. Por otro lado, Proverbios 11:13 dice, el que anda en chisme, el que anda de soplón, revela secretos, traiciona la confianza, pero el de espíritu leal oculta las cosas. Va con Dios y se las platica. Después de haber hablado con su prójimo, con el interesado, estando a solas, con Dios, a Dios le platica todo. Los chismosos no son dignos de confianza, no pueden guardar un secreto. Ellos comparten información confidencial. Pero tú dices, bueno, la persona que me lo dijo no me dijo que era confidencial. Con eso justificas tu pecado. ¿Tú crees que la persona que te lo dijo estaría cómoda sabiendo que tú lo estás repitiendo? ¿Te ha dado la persona que te lo dijo la libertad para compartirlo? Sí es cierto que te dijo que no podías compartirlo, pero también es cierto que te dijo que tenías el permiso para hacerlo. Puede ser que tú no creas que la información es dañina, pero pregúntate, si yo fuera esa persona, ¿estaría yo cómoda con que esta información esté siendo pasada a algo más? El soplón revela secretos. Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso provoca contiendas y el chismoso, el calumniador, separa a los mejores amigos. Nosotros podemos romper relaciones y amistades al sembrar semillas de desconfianza o de duda. Proverbios 17:9 dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El camino del amor es el camino de pasar por altos la ofensa, estimado radioescuchas. ¿Pasas por alto las ofensas o te sientes obligada a magnificarlas o repetírselas a otros? En un caso de que tu mente no esté pensando en este momento acerca de cómo esto puede aplicarse a ti, déjame preguntarte acerca de cuando tu esposo te ofende. Le pasó a alguien, compartió su testimonio. Su esposo le dijo algo que fue hiriente para ella. Después ella habló acerca del conflicto que sobrevino. Afortunadamente, para cuando ella lo estaba contando, ella estaba expresando su responsabilidad en el asunto. ¿Ven cuál fue la intención de platicar este problema? Ella también estaba reconociendo la responsabilidad en el asunto. Pero piensa acerca de cuando tu esposo peca contra ti o te hiere. ¿Vas y levantas el teléfono y llamas a alguien más? ¿Llamas a tu mamá y le repites a ella lo que pasó, corriendo el riesgo de crear separación entre ella y tu esposo? ¿Influyendo en su opinión acerca de tu esposo? Eso no quiere decir que él es libre de pecado, porque no lo está. Todos sabemos eso. No quiero decir que él no tenga problemas. Pero si la persona con la cual tú estás compartiendo esta información no es parte del problema o parte de la solución, no la compartas, no necesita ser dicho. El amor cubre multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. Nuestras palabras pueden promover, amada audiencia, unidad, amor en una relación, o pueden ser divisivas y romper una relación. Proverbios 18 nos dice, las palabras del chismoso son como bocados deliciosos, o como la nueva versión internacional, deliciosos manjares y penetran hasta el fondo de las entrañas. Versículo 8. El oír chismes o compartir chismes es a veces como esta ilustración muy poderosa porque es como compartir un manjar. Ten cuidado, el pecado siempre va a ser agradable, pero no significa que porque es bueno está correcto delante de Dios. No significa que porque lo disfrutas no es pecado.
Tú sabes algo que los demás no sabes, quieres compartirlo. Es algo especial, algo que no todos han oído. Es como cuando la comida es digerida, que baja hasta las entrañas. Muchas gentes hasta tienen ansiedad por compartir lo que acaban de escuchar, que saben que es un secreto y los demás no saben. Hasta le da ansiedad de estar compartiendo esta información con alguien más. Y así se hace, así lo hacen rápidamente, porque es una ansiedad. Lo estás diciendo rápido, sin pensarlo, pero va directo a la mente de esa persona y a sus pensamientos, y ahí se queda. Lo digiere, lo asimila en su ser y lo recuerda. Proverbios 20 nos dice, el que anda murmurando revela secretos. Por tanto, no te asocies con el chismoso. Ese es el versículo 19. ¿Te das cuenta de lo que dice? Quiere decir que los chismosos o los murmuradores deben ser evitados. ¿Cómo que puedes evitar el chisme? Evita a los chismosos. Así de fácil. Aquel que no quiere madurar para tener dominio propio en su lengua, evítalo. Es lo que dice la palabra. Si tú eres el tipo de persona con quien la gente se siente cómoda en echarte chismes encima, eso puede decir algo acerca de tu propio carácter. Los proverbios nos enseñan de que si eres sabio, evitarás los chismes y harás lo que puedas para detenerlos con gracia, amabilidad y con amor. Y en forma radical. No tomes parte en destruir el cuerpo de Cristo por el cual Él dio su vida. No lo hagas. Cuando hablamos palabras chismosas o calumniadoras, pecamos contra nosotros mismos y pecamos contra el Señor. Cuando pecamos contra nuestro propio cuerpo de esta manera, también pecamos en contra de nuestra familia o contra el cuerpo de Cristo. Entonces, si yo digo algo a los demás que es destructivo acerca de ti, estoy pecando contra mi cuerpo, me estoy hiriendo al cuerpo de Cristo. Todos somos parte uno del otro. Discierne esto. En el nombre de Jesús te lo pido. Si yo digo algo que separa a dos personas, entonces estoy destruyendo el cuerpo de Cristo. Y eso no debe de ser. Tienes que unificar el cuerpo de Cristo. Pablo nos dice en el Nuevo Testamento que si destruimos el cuerpo de Cristo, nos destruirá a nosotros mismos. Nos autodestruiremos si destruimos el cuerpo de Cristo con nuestra lengua. Dios nos esté ministrando en este momento para tener temor acerca de ser chismoso, chismosa y de amar el chisme. Proverbios 17:4 dice, de nuevo menciona acerca de prestar oído al chisme. El malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. El pecado no es solo compartir el chisme. El pecado es también en escuchar el chisme, y cuando lo hacemos nuestros oídos se convierten en botes de basura. Aún mientras estoy diciendo esto, siento que estoy siendo un poco dura, pero quizás al estar trabajando en esto he visto que no es poca cosa para Dios. Si tan solo dejáramos de usar nuestros labios para destruir el cuerpo de Cristo. Por eso tenemos que tener temor cuando abramos nuestra boca. Yo oí a un predicador hablar de cómo tratar con respeto a escuchar el chisme. Él sugirió, y él predicaba acerca de ese tema, que cuando alguien se acerca a ti y comienza a decir algo de otra persona, algo que no fuera amable o edificante, debías decir lo más fuerte, debes decir lo más fuerte que puedas. No quiero oírlo. No quiero oírlo. Cuando escuches que alguien dice, no quiero oírlo, todos sabrán lo que está pasando. Es una persona que está evitando el chisme y que no quiere tener amistades chismosas. Alguien dijo algo que probablemente nunca jamás volverá a decirle a la persona a quien grite, no quiero oírlo, no quiero escuchar los chismes. Hazle un bien a tu prójimo, diciéndole con amor, con respeto y con firmeza, no quiero oír ningún chisme. Por favor. Charles Swindoll habla acerca de esto como el que maneja este tipo de cosas. Él dice, quizás como yo, tú has recibido una llamada de alguien que dice, quiero decirte de fulano de tal, y él le dice a esa persona, espera un momento, ¿puedo citar lo que estás diciendo? Esa es otra forma de evitar el chisme.
usualmente va a haber una larga pausa y luego dicen, bueno, no estoy seguro que sea una buena idea. Si alguien te va a decir algo y tú tienes que preguntarle para evitar el chisme, ¿lo que va a decir lo puedo compartir? Si la gente se queda callada y no te lo dice, es un chisme. Evítalo. El doctor Swindoll dice, invariablemente mi respuesta sería, entonces no estoy interesado en oír lo que tienes que decir. Si no estás interesado en poner tu nombre, si no estás interesado en estar ahí cuando confronta al individuo, no estoy interesado en oír lo que tienes que decir. Punto. Si alguien te va a hablar mal acerca de otro y no quiere una confrontación, dile que no te interesa oírlo. La boca del necio esparce chisme, recuérdalo. Y el corazón del necio oye y recibe el chisme. No seamos necias, ni tengamos amistades necias. Tenemos que ser de inspiración y desafiar a otras mujeres a ser respetuosas con su boca hacia sus esposos, sus hijos, en la iglesia, en su trabajo. Atrévete a no decir nada negativo de los demás. Hazte ese propósito, a no decir nada negativo de los demás. Dios, ¿cómo necesitamos que nos limpies y nos des tu perdón en esta área de nuestra vida? Gracias por la gracia que se puede tomar a los calumniadores y a las chismosas para limpiarlas. Cambia, Señor, cambia a las personas que estén practicando en este pecado y dale palabras puras, íntegras y edificantes. Señor, ayúdanos a que tú hagas esta obra en nuestros corazones, que las palabras que hablemos ministren vida y gracia. Perdónanos, Jesús, por todas las veces que hemos pecado contra ti con nuestra lengua. Haz esta oración cuando estés a solas con Jesús. Y vamos a darle gracias a Dios por esta mañana. Y les pido unas disculpas porque me pasé unos minutos de más. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tu palabra es poder para que hablemos cosas puras, santas, amables y edificantes. Gracias por enseñarnos esta mañana cómo evitar el chisme y lo que tú piensas en tu corazón acerca del chisme, Señor. Te rogamos, Señor, que tú guíes a toda persona a una convicción de pecado, Señor, y a la fe en tu Hijo Jesucristo. Tú eres el único que nos puede libertar de la esclavitud de este pecado, Señor. Y esta mañana te doy gracias porque tu Hijo ha sido glorificado, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, estimada audiencia. Gracias por estar conmigo esta mañana. Gracias porque vamos a continuar la próxima semana y les pido, Señor, que el Señor les bendiga, que sea una semana de mucha bendición, que practiquemos lo que acabamos de escuchar, que seamos hacedoras de la palabra y gracias por estar en su programa radial Ánimo. Nos vemos el próximo martes, primero Dios. Hasta luego.